Yo nunca imaginé que el amor llegaría disfrazado de tragedia. Mi propia familia, cansada de verme como un estorbo por mi cuerpo, decidió venderme como si fuera un objeto, como si mis sentimientos y mi dignidad no valieran nada. Me entregaron a un hombre poderoso, un viejo que todos temían, y en ese instante pensé que mi vida había terminado para siempre. No había lágrimas suficientes para limpiar la humillación que sentía, ni palabras que pudieran describir la traición que me desgarraba por dentro. La primera noche en su mansión fue un laberinto de miedo y silencio. Las paredes parecían susurrar mi condena, y mi corazón latía con un pánico que me dejaba sin aire. Yo estaba convencida de que había sido sacrificada, de que mi destino sería vivir prisionera de su capricho. Sin embargo, lo que ocurrió después fue tan inesperado, tan imposible de comprender, que cambiaría para siempre la manera en que veía la vida, el amor y a mí misma. El amanecer en aquella mansión no era como yo lo había imaginado. No había cadenas, no había gritos, no había miradas de desprecio como las que estaba acostumbrada a recibir de mi propia sangre. Había silencio, un silencio tan profundo que casi dolía, y al mismo tiempo una calma extraña que me hacía desconfiar de cada rincón. Caminaba por los pasillos con el corazón encogido, esperando en cualquier momento un castigo, una orden cruel o una humillación, pero lo único que encontré fueron puertas abiertas y sirvientes que me miraban con respeto, como si de repente yo tuviera un lugar que jamás había tenido en mi propia casa. Me preguntaba qué juego retorcido escondía aquel hombre, por qué me trataban con una cortesía que no conocía, y esa duda me quemaba el pecho, porque en el fondo yo estaba lista para lo peor, lista para sufrir lo que siempre me dijeron que merecía por ser demasiado gorda, demasiado fea, demasiado inútil. Cuando por fin lo vi, sentado en una sala enorme rodeada de libros y muebles antiguos, el miedo se apoderó de mí con tanta fuerza que sentí que mis piernas dejarían de sostenerme. Su cabello gris brillaba bajo la luz de la mañana, y sus ojos, lejos de la dureza que yo esperaba, me observaron con una calma que desarmaba mi odio. No me habló con autoridad ni con desprecio, sino con una voz grave y pausada que me preguntó si había desayunado. Como si esa pregunta simple pudiera borrar años de rechazo y dolor. No supe cómo reaccionar. Esperaba insultos, esperaba sentirme como un objeto comprado, pero lo que encontré fue una curiosidad sincera en su mirada, una especie de ternura que me desconcertaba. Ese día descubrí que el verdadero desconcierto no siempre nace del sufrimiento, sino también de la posibilidad inesperada de ser tratada con humanidad. Los días siguientes fueron un torbellino de contradicciones en mi interior. Por un lado, no podía olvidar que había sido vendida, que mi familia me había tratado como mercancía y que aquel hombre, por más amable que pareciera, había pagado por mí como quien adquiere un objeto raro. Pero por otro lado, sus gestos eran tan distintos a lo que yo había imaginado que no podía dejar de preguntarme si todo aquello era una estrategia o si realmente existía en él una bondad que yo jamás había conocido. Se aseguraba de que comiera bien, me ofrecía ropa que nunca hubiera soñado tener y, lo más extraño, me escuchaba. Se sentaba frente a mí en las noches y me hacía preguntas sobre mi infancia, sobre mis sueños, sobre las cosas que me habían hecho daño, como si quisiera descubrir a la persona detrás de la piel que todos habían condenado. Esa atención me resultaba insoportable al principio, porque me recordaba lo poco que había significado para los demás, y me hacía sentir vulnerable, desnuda de un modo mucho más doloroso que el físico. Aún así, mi corazón se resistía a creer en su aparente ternura. Cada vez que me miraba, yo buscaba en sus ojos un rastro de lujuria, de interés egoísta, de maldad disfrazada, pero lo que encontraba era paciencia. Una paciencia infinita, como si estuviera dispuesto a esperar el tiempo que hiciera falta para que yo pudiera confiar. Esa espera me confundía, porque nunca nadie había tenido paciencia conmigo. Desde niña solo escuché burlas, exigencias imposibles, comparaciones crueles con mis hermanas más delgadas. Y ahora, en medio de aquel silencio elegante, me enfrentaba a un espejo diferente, alguien que no me juzgaba, alguien que parecía ver en mí algo que yo misma había enterrado bajo años de desprecio. Ese contraste era tan brutal que a veces quería gritar, quería rechazarlo, quería recordarle que yo no era digna de nada de lo que él intentaba darme, pero mi voz se quebraba antes de pronunciar esas palabras, porque en el fondo, una parte de mí empezaba a desear creer que todo aquello era real. Una noche, mientras la luna bañaba de plata los ventanales de la mansión, me atreví a preguntarle por qué me había aceptado, por qué había decidido comprar a alguien como yo. Su respuesta no fue la que esperaba. No habló de soledad ni de capricho, tampoco de poder. Me dijo que me había visto una sola vez antes, cuando acompañaba a mi familia en el mercado, y que lo que más le impactó no fue mi cuerpo ni mi ropa, sino la forma en que yo miraba los libros con un deseo reprimido, como si supiera que nunca tendría derecho a ellos. Dijo que en
esa mirada encontró un reflejo de sí mismo cuando era joven y que, desde ese día, no pudo olvidarme. Esas palabras me desarmaron más que cualquier caricia, porque revelaban una verdad que yo había escondido durante años, que incluso en medio de la humillación, yo todavía tenía sueños, y alguien los había visto, pero mi mente, entrenada en la desconfianza, no podía entregarse tan fácilmente. Lo observaba desde la distancia, analizaba cada uno de sus gestos, buscando un error, una grieta en su máscara de bondad, y mientras lo hacía, algo inesperado comenzó a suceder. Me descubrí sonriendo en silencio cuando me hablaba de sus viajes, de los libros que había leído, de las lecciones que la vida le había dado. Me descubrí queriendo escuchar más, queriendo acercarme, aunque mis miedos me empujaran a levantar muros cada vez más altos. Había noches en las que lloraba en secreto, porque la sola posibilidad de que él realmente me valorara me parecía demasiado dolorosa. ¿Cómo aceptar amor después de haber conocido solo rechazo? ¿Cómo abrir el corazón sin temer que, al final, también él me dejara rota? El verdadero choque llegó cuando, en una cena solemne, se atrevió a presentarme frente a sus colegas y conocidos, no como una adquisición, no como una mujer escondida en las sombras, sino como su compañera. Mi cuerpo entero temblaba de vergüenza, convencida de que las miradas caerían sobre mí con la misma crueldad de siempre. Y sí, algunos me observaron con desprecio, otros cuchicheaban en voz baja, pero él se mantuvo firme, con su mano sosteniendo la mía con una seguridad que me transmitía una fuerza nueva. Esa noche comprendí que no todos los demonios estaban fuera de mí, que muchos vivían en mi propia mente, alimentados por años de humillaciones. Él no me pedía que cambiara, no me exigía ser otra, simplemente me mostraba al mundo como alguien que merecía un lugar. El contraste entre lo que él me ofrecía y lo que había vivido con mi familia se volvió insoportable. Recordaba las veces en que mi madre me llamaba una carga, cuando mis hermanos se burlaban de mi peso frente a extraños, cuando mi padre decía que yo jamás encontraría un hombre que me quisiera. Y ahora, allí estaba yo, con alguien que no solo me aceptaba, sino que me cuidaba, me elevaba y me hacía sentir que, por primera vez, podía ser suficiente. Ese recuerdo de lo que fui me perseguía como un fantasma, y a veces me preguntaba si merecía tanta diferencia, si no era un error divino que me pusiera en una mansión después de haber conocido solo desprecio. Pero cada día, con su paciencia, me demostraba que lo que me habían hecho no definía lo que yo podía recibir. Poco a poco, empecé a permitirme pequeños actos de confianza, responder a sus preguntas con honestidad, aceptar sus invitaciones a caminar por el jardín, atreverme a leer en voz alta un libro que me regaló. Cada paso era una batalla interna, una lucha contra las voces que me decían que en cualquier momento me abandonaría. Sin embargo, cada vez que me veía caer en esas sombras, él no se apartaba, al contrario, se acercaba más. Me recordaba con su mirada que yo no estaba sola, y esa constancia empezó a construir algo que nunca había tenido, la posibilidad de sentirme amada sin condiciones, sin exigencias imposibles, sin necesidad de ocultar lo que era. El día en que comprendí que ya no le temía, fue también el día en que lloré con más fuerza. Lloré porque entendí que durante toda mi vida había estado esperando ser aceptada, y que esa aceptación no debía llegar de los demás, sino de mí misma. Él fue el espejo que me permitió descubrirlo. Pero la transformación comenzó cuando me atreví a verme con los mismos ojos con los que él me veía. Esa revelación fue el inicio de un cambio que no solo me liberó de mis cadenas invisibles, sino que también me permitió abrazar, por primera vez, la idea de que yo merecía amar y ser amada. La tormenta más grande no vino del exterior, sino de dentro de mí. Una tarde, después de recibir una carta de mi familia donde me exigían dinero a cambio de perdonar mi traición, toda la oscuridad que creía haber dejado atrás se levantó de golpe. Las palabras en esa carta eran como cuchillas que me recordaban que para ellos nunca fui más que una moneda de cambio, un estorbo que solo ahora podía servir para sacar provecho. Me encerré en mi habitación, con el papel temblando en mis manos, sintiendo que todo lo que había construido con él se derrumbaba como un castillo de arena. Pensaba que si regresaba a ellos, él me olvidaría, y si no lo hacía, terminaría odiándome por haber arrastrado mis miserias hasta su vida. El miedo a perder lo que apenas estaba aprendiendo a amar me asfixiaba, y fue entonces cuando decidí huir, convencida de que así lo liberaría de mi carga. Pero no llegué lejos. Apenas crucé los portones, su voz me alcanzó, grave y temblorosa, llamándome por mi nombre como nunca antes lo había hecho. Me giré, con el corazón destrozado, y lo vi de pie, bajo la lluvia que comenzaba a caer, sin escoltas, sin máscaras de poder. Solo él, un hombre que parecía dispuesto a desnudarse de todo orgullo con tal de detenerme. Sus ojos no tenían reproche, no tenían rabia, solo un dolor tan profundo que reflejaba el mío. «No me abandones», me dijo, y esas 3 palabras fueron como un rayo que partió en 2 la armadura que había construido alrededor de mi alma. Yo quería responder, quería gritarle que no era digna, que merecía estar lejos, pero mi voz se quebraba en sollozos que apenas me permitían respirar.
Él se acercó lentamente, como si temiera que un movimiento brusco me hiciera desaparecer. Cada paso suyo era un golpe en mi pecho, porque nunca nadie había caminado hacia mí con esa mezcla de miedo y determinación. Cuando por fin me alcanzó, no me tomó con fuerza ni me obligó a quedarme. Extendió sus manos abiertas, como quien ofrece libertad, y esperó a que yo eligiera, a que decidiera si quería quedarme o marcharme. Esa paciencia en medio del dolor me rompió de una manera que no puedo describir. Por primera vez entendí que amar no era poseer, que amar era arriesgarse a perder, y que en su espera silenciosa había más amor del que yo jamás había recibido en mi vida entera. La lluvia se intensificaba, empapándonos a los dos, borrando las lágrimas que rodaban por mis mejillas. Yo lo miraba con desesperación, luchando contra todas las voces que en mi cabeza me gritaban que no merecía ese momento. Y sin embargo, allí estaba él, esperando bajo la tormenta, dispuesto a mojarse conmigo, a compartir el peso de mis sombras. Fue entonces cuando solté la carta de mis manos. El viento se la llevó lejos, como si el destino mismo quisiera borrar esa última cadena que me ataba al pasado. Y en ese gesto simple comprendí que mi vida no estaba definida por quienes me rechazaron, sino por lo que yo eligiera construir a partir de ahora. Él me abrazó con una fuerza que no aplastaba, sino que sostenía, y en ese abrazo supe que ya no estaba sola. Sentí cómo temblaba, cómo también él tenía miedo de perderme, y esa vulnerabilidad me hizo verlo de otra manera, no como un viejo poderoso al que debía temer, sino como un hombre que también había sido herido, que también había cargado con soledades y que, como yo, necesitaba amar y ser amado. Ese instante fue un choque brutal entre lo que yo creía ser y lo que realmente era, alguien capaz de despertar ternura en otro corazón. Pero el clímax no terminó allí. Al regresar a la mansión, los rumores comenzaron a expandirse. Decían que yo lo había embrujado, que lo manipulaba, que era una interesada que buscaba heredar su fortuna. Las palabras de la sociedad eran crueles, tan crueles como las de mi familia, y por un momento temí que él creyera en esas mentiras. Sin embargo, lejos de apartarse, me llevó de la mano a cada lugar donde esas voces resonaban y dijo, con una firmeza que estremeció a todos: ella no me pertenece, yo la elegí y fue mi mejor elección. Esa declaración pública fue como un fuego que consumió mis últimos temores, porque entendí que ya no era una sombra escondida, sino alguien reconocido con orgullo. El escándalo no cesó de inmediato, pero algo dentro de mí sí cambió para siempre. Ya no agachaba la cabeza al caminar, ya no me encogía esperando insultos. Su amor no borró el dolor del pasado, pero me dio una fuerza que jamás pensé tener, la de mirarme al espejo y ver más que mis cicatrices, más que mi cuerpo, más que el rechazo. Ahora veía una mujer que había sobrevivido a la traición, que había resistido al desprecio y que contra todo pronóstico era capaz de inspirar amor. Ese descubrimiento me estremecía más que cualquier palabra tierna, porque no venía de afuera, sino de dentro de mí. La confrontación final con mi familia llegó poco después. Intentaron acercarse, suplicando, rogando por beneficios, fingiendo arrepentimiento, pero esta vez no lloré ni temblé. Esta vez no me sentí una niña indefensa esperando aprobación. Los miré a los ojos y les dije con firmeza que no volvería jamás, que no necesitaba su perdón porque nunca me habían amado. Y lo más liberador fue que, por primera vez, sus palabras ya no podían herirme. Había encontrado un refugio en mí misma y ese refugio era indestructible. Esa noche, al regresar a la mansión, él me esperaba con una serenidad que me envolvió como un manto. Me senté a su lado y le conté todo lo que había sucedido, y él, en lugar de llenarme de consejos o reproches, simplemente me escuchó, me tomó de la mano y me dijo: ahora eres libre. Esa frase resonó en mi interior como una campana que anunciaba un nuevo comienzo. Libre de mi familia, libre del odio, libre de mis propios miedos. Y entendí que el clímax de mi historia no era haber sido vendida ni haber sido rescatada, sino haberme permitido, por primera vez, abrazar mi propio valor. El beso que nos dimos esa noche no fue un final de cuento de hadas, sino el inicio de una realidad más grande, la de aprender a amar en libertad. Sentí que cada lágrima, cada herida, cada burla de mi pasado se disolvía en ese instante, no porque se borraran, sino porque ya no tenían poder sobre mí. Ahora sabía que podía ser amada, no a pesar de mis cicatrices, sino con ellas, y en ese reconocimiento encontré la fuerza más intensa de todas, la de vivir sin miedo, la de elegir cada día quedarme, no porque no tuviera salida, sino porque por fin había encontrado un lugar donde quería estar. La mañana después de aquella noche decisiva amaneció diferente. No era el sol ni el clima lo que había cambiado, era yo. Por primera vez me levanté sin sentir el peso invisible de la vergüenza en mis hombros. Caminé por los pasillos de la mansión con la cabeza erguida, ya no como una prisionera que teme cada sombra, sino como alguien que empezaba a reconocerse dueña de su propio destino. Los sirvientes me saludaban con respeto, pero ahora yo podía devolver ese saludo sin bajar la mirada, sin sentir que debía pedir perdón por ocupar un espacio. Esa sensación de dignidad era nueva, casi extraña, y al mismo tiempo tan cálida que me llenaba el pecho de una serenidad desconocida. Era como si cada paso afirmara: ya no soy lo que otros dijeron de mí,
Soy lo que decido ser. Él notó el cambio desde el primer instante. En el desayuno, mientras me servía té, me miró con una sonrisa suave y sus ojos reflejaron algo más que orgullo, reflejaron alivio, como si hubiera estado esperando todo ese tiempo a que yo descubriera lo que él ya había visto desde el principio. Ahora te ves a ti misma, dijo en voz baja, y esas palabras resonaron como un sello en mi alma. No necesitaba que me lo confirmara, pero escucharlo de su boca fue un regalo. No era un cumplido superficial, era un reconocimiento profundo, un recordatorio de que la verdadera transformación no estaba en que alguien me aceptara, sino en que yo aprendiera a aceptarme, y por primera vez me permití sonreír sin culpa, sin miedo de que mi sonrisa fuera juzgada o ridiculizada. Los días comenzaron a llenarse de pequeños actos de libertad. Me atreví a leer en voz alta poemas que guardaba en mi corazón, escribí cartas que nunca antes había tenido valor de escribir, y hasta comencé a caminar por los jardines con vestidos que resaltaban mi cuerpo en lugar de ocultarlo. Descubrí que no tenía que esconderme más, que mi valor no estaba en encajar en una forma impuesta, sino en abrazar lo que era. Y mientras lo hacía, él me observaba con un respeto que me fortalecía, sin interrumpir mi proceso, sin apresurarme, solo acompañándome como testigo de mi renacimiento. Ese respeto era la prueba más grande de amor que alguien me había dado, pero la transformación no fue solo interna, también se reflejó en la forma en que me relacionaba con el mundo. Empecé a responder con firmeza a quienes me miraban con desprecio, no con agresividad, sino con la seguridad de alguien que ya no necesita validación. Descubrí que no tenía que convencer a nadie de mi valor, porque ya no dependía de ellos. Lo curioso fue que, cuando dejé de buscar aceptación desesperada, algunos comenzaron a mirarme con otros ojos, con sorpresa, incluso con admiración. Y entendí que el respeto de los demás nunca tendría sentido si no nacía primero del respeto hacia mí misma. Un momento clave llegó cuando decidí volver al mercado donde todo había comenzado. Caminé entre la multitud con el corazón acelerado, temiendo que las viejas heridas se abrieran, que las burlas regresaran, que la inseguridad volviera a dominarme. Pero lo que encontré fue distinto. Algunas personas murmuraron, sí, pero ya no tenían poder sobre mí. Sus palabras se desvanecían como ecos lejanos, incapaces de tocarme. Porque ahora yo sabía que no era la niña avergonzada, que un día soñaba en silencio frente a los libros. Era una mujer que había sobrevivido, que había crecido, que había encontrado en su propia historia la fuerza para levantarse, y cuando pasé frente a la librería que tanto deseaba visitar, no dudé en entrar. Compré un libro con mis propias manos, y al salir, lo abracé contra mi pecho como símbolo de la libertad que había conquistado. Él me acompañaba en silencio, sin necesidad de palabras, y al verme salir con ese libro, me abrazó con ternura, como si supiera que ese gesto era mucho más que una compra, era un triunfo. Este es tu mundo, me dijo, y ahora es tuyo para siempre. Su voz no estaba cargada de solemnidad, sino de la certeza tranquila de quien sabe que la verdadera victoria no está en derrotar enemigos, sino en derrotar los propios fantasmas. Yo lo miré con gratitud y, por primera vez, me atreví a decirle lo que sentía. Te amo. Lo dije con firmeza, sin temblor, sin duda, porque ya no era una confesión de miedo, sino una elección consciente. Su respuesta no fue inmediata, no porque dudara, sino porque sus ojos se llenaron de lágrimas antes de poder hablar. Me tomó el rostro entre sus manos y dijo con voz entrecortada, yo también te amo, y desde hace mucho tiempo. Ese instante selló la transformación, porque entendí que ya no era una mujer amada a pesar de sus defectos, sino una mujer amada en su totalidad, con cada cicatriz, con cada historia, con cada paso dado hacia su propia libertad. Ese amor no me definía, pero me acompañaba, y eso lo hacía aún más poderoso. El pasado seguía existiendo. Sí, pero ya no tenía el control. Mis recuerdos dolorosos no desaparecieron, pero dejaron de ser cadenas para convertirse en huellas que marcaban el camino recorrido. Aprendí a mirarlos sin miedo, a reconocer que fueron parte de mí, pero que ya no eran mi destino. Y con cada día que pasaba, con cada gesto de cariño, con cada logro personal, mi transformación se consolidaba más. Ya no era la mujer vendida por su familia, ya no era la víctima de burlas ni desprecios, era alguien que había sobrevivido y se había reconstruido. La mayor transformación no fue que él me amara, sino que yo aprendí a amarme. Esa fue la revelación final, la que me dio la fuerza para entender que incluso si el mundo volviera a darme la espalda, yo seguiría en pie, porque ahora tenía un amor que no podía perder nunca, el amor propio. Y en esa certeza encontré una paz que nunca antes había conocido. No necesitaba esconderme, no necesitaba justificarme, podía simplemente existir, con todas mis imperfecciones, y eso era suficiente. Esa libertad me dio la capacidad de soñar de nuevo. Soñé con escribir, con enseñar a otras mujeres
mujeres que habían pasado por lo mismo que yo, que no estaban solas, que su valor no dependía de la mirada cruel de nadie, y junto a él encontré el apoyo para convertir esos sueños en realidad. No éramos una historia de cuento de hadas, no éramos un final feliz fabricado, éramos algo mucho más profundo, dos almas que habían aprendido a reconocerse en sus heridas y a construir juntas un refugio. Y en esa unión comprendí que la verdadera transformación no fue encontrar amor, sino encontrarme a mí misma en el proceso. Hoy, cuando miro atrás, ya no siento odio ni vergüenza, siento gratitud, no por lo que me hicieron, sino por lo que aprendí a través del dolor. Si mi familia no me hubiera vendido, quizá nunca habría descubierto la fuerza que llevaba dentro de mí, esa fuerza que me permitió transformar la traición en un renacimiento. No justifico lo que pasó, no lo olvido, pero ya no me define. Ahora sé que mi valor no depende del cuerpo que tengo, ni de la opinión de quienes nunca me amaron. Mi valor está en mi voz, en mis sueños, en mi capacidad de levantarme después de cada caída. Ese es el legado que quiero dejar, porque entendí que nadie puede encadenarte si tú decides ser libre. Mi historia no es un cuento perfecto, ni un milagro caído del cielo. Es la prueba de que incluso en las circunstancias más oscuras puede nacer la esperanza, porque el amor verdadero no siempre llega en la forma que imaginamos. A veces, llega disfrazado de miedo, de duda, de contradicción. Y cuando llega, no es para salvarte, sino para acompañarte mientras tú misma te salvas. Eso fue lo que él hizo por mí. No me rescató de un castillo. Me ayudó a rescatarme de las prisiones invisibles de mi mente. Y por eso, más allá del amor que compartimos, lo más valioso que gané fue la certeza de que merezco existir, merezco amar, merezco ser amada. Si has escuchado mi historia y alguna vez te has sentido como yo, rechazada, humillada o invisible, quiero decirte algo. No estás sola, no importa lo que otros digan, no importa lo que intenten hacerte creer. Dentro de ti hay una fuerza que nadie puede comprar ni apagar. Atrévete a mirarte con otros ojos, atrévete a escribir tu propia historia. Porque si yo, que fui vendida como un objeto, pude convertirme en una mujer libre y amada, tú también puedes transformar tu dolor en poder. Y si este relato tocó tu corazón, compártelo, porque quizá alguien más necesite escucharlo hoy, para recordar que todavía hay esperanza.